tal, mis queridos hermanos de Católicos en Serio? Les saludo con mucho gusto. Quiero agradecer a todos ustedes el que se han comunicado con nosotros desde diferentes puntos, no solamente de la República, sino también fuera del país, para agradecernos estas herramientas que les hemos venido ofreciendo a cada uno de ustedes. Pero también algunos de ustedes nos han hecho preguntas muy importantes que vemos la necesidad de poder esclarecer. Y bueno, quiero aprovechar este espacio para poder hoy concretamente tocar el tema de los psicólogos católicos. ¿Cómo identificar a un psicólogo católico? Dado que nos han preguntado muchas veces, oiga, ¿nos puede recomendar algún psicólogo? Y a veces nos encontramos con un momento muy difícil porque no podemos nosotros decirle a la gente, busque a tal o cual persona, porque desconocemos. Entonces, bueno, a partir de esto surgen estas preguntas de cómo identificar a un psicólogo católico. Y bueno, para poner un poco las bases para entender esto, quiero decirles, mis hermanos, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero hoy vivimos una terrible crisis de identidad. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy en día ya no basta con que te autonombres con cierto perfil. Ejemplo, ya hoy en día ya no basta que digas soy católico, porque ya la catolicidad ha tenido muchas alteraciones. Un buen católico es una persona que va a tener un perfil muy determinado. Ya no solamente basta que digas o que diga una persona yo soy católico, porque hay católicos que no tienen un respeto por la sana doctrina, sino que desdicen muchas verdades de fe. Entonces este no es propiamente un católico. En ese mismo campo podemos estar hablando incluso a nivel de sacerdotes. Ya hoy en día, y hay que decirlo, mis hermanos, no basta con decir este es un sacerdote católico, porque como tú te podrás dar cuenta, hay muchos sacerdotes católicos que tienen muy distorsionada la doctrina. Algunos de ellos niegan verdades de fe desde el púlpito. Entonces ya no basta con que digan aquel es un sacerdote católico, porque necesito conocer bien cómo expresa la doctrina, si es fiel a la sana doctrina, si es fiel a la palabra de Dios, si es fiel a la sana tradición de la iglesia, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿por qué les explico esto, mis hermanos? Porque lo mismo se puede aplicar con los que hoy se autodenominan psicólogos católicos. Ya es muy común escuchar que hay psicólogos católicos, y es más, quiero decirles una cosa muy curiosa. A raíz de que nosotros comenzamos a abrir conciencia en todos ustedes, a partir de estas ponencias que he venido dando de hace unos meses para acá, curiosamente han surgido muchos psicólogos que se están autonombrando como católicos, con el afán de poder tener un buen número de pacientes o de clientes. Entonces dicen ellos, bueno, pues entonces yo soy un psicólogo católico. Es por eso que vamos a usar estos siguientes minutos para dar una idea muy general de cómo nosotros podemos darnos cuenta si el psicólogo que se dice católico realmente lo es. Y bueno, lo primero que es una base esencial universal es, tiene que ser una persona que tiene un conocimiento del ser humano, que conoce el ser humano, es decir, debe de tener una sana antropología. ¿A qué me refiero cuando digo sana antropología? Que tiene que ser una persona que conozca al ser humano basado siempre en la persona de Cristo. Cristo, cuando se encarnó, constituyó la dimensión perfecta del ser humano, es decir, el ser humano solo se explica en Jesucristo. Luego entonces, un psicólogo que se dice católico, lo primero que tiene que tener como base elemental es un conocimiento del ser humano, de la psique humana, pero el conocimiento del ser humano tiene que estar netamente basado en el Evangelio y en la persona de Cristo, porque es el ser humano por excelencia, es el hombre perfecto que determina y nos orienta, y es el punto de referencia para medir la psique humana y el comportamiento del ser humano. Entonces eso es de base.
el que se dice psicólogo y luego católico tiene que tener sus bases ancladas en el Evangelio y en la persona de Cristo. Ahora bien, vamos a lo más particular. Vamos a analizar dos dimensiones que debe de tener un psicólogo católico, una dimensión humana y una dimensión espiritual. ¿A qué nos referimos con la dimensión humana? Tú tienes que evaluar a un psicólogo porque se supone que tú vas a pagar un servicio de un profesional. Luego entonces tienes que conocer en manos de quién vas a poner tu vida, porque tú no eres una pieza mecánica, tú eres una persona y vas a poner lo más profundo de tu persona en las manos de uno que se dice profesional. Luego entonces tienes la obligación de conocer el perfil humano del que se dice psicólogo que te va a atender en el abordaje del seguimiento psicoterapéutico contigo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la dimensión humana? Estamos hablando de que tiene que ser una persona que vive una vida ordenada en las virtudes. Es decir, una persona que desde su dimensión corporal y desde su dimensión psíquica y anímica es una persona que trata de vivir las virtudes. Imagínate que tú te presentas ante un psicólogo que tiene un desorden en su vida, desde lo más básico, un desorden de vicios, una persona alcohólica, una persona que no tiene control en sus alimentaciones, una persona que vive de una manera muy licenciosa con actitudes inmorales. Es una persona que no vive una vida ordenada, o su vida no está ordenada en base a principios y a virtudes. Entonces es un aspecto que tú tienes que considerar, su dimensión ordenada en sus comportamientos ordinarios, no solamente a nivel corporal, sino también a nivel anímico. Cómo procesa y maneja las emociones. ¿Qué va a pasar contigo si tú te presentas con un psicólogo que no sabe manejar sus emociones y viene de un rompimiento de una relación de pareja? O viene de una persona que murió allegada a él y que no ha sabido manejar este proceso psicológico del duelo. Por ponerte algunos ejemplos. Si tú llegas con una persona que no está integrada en orden a eso y tú llegas con un conflicto anímico, pero te presentas con una persona que tiene terribles conflictos anímicos porque no tiene orden en su psique, porque no sabe manejar las emociones, imagínate en dónde vas a terminar. Por eso, un primer aspecto que tienes que considerar de un psicólogo católico es aquel que trata de ordenar su vida en base a virtudes. ¿Sí? Y si quisiera ser más preciso, tú pudieras preguntarle, tienes todo el derecho de preguntarle, ¿usted tiene algún vicio? ¿Cuáles son sus virtudes? Para saber en manos de quién estoy colocando mi alma, mi psique. Pero vamos a la dimensión más importante del psicólogo que se dice católico, la dimensión espiritual. Esta es la base humana, pero vamos a la dimensión espiritual. Cuando hablamos de dimensión espiritual estamos hablando de una persona que primeramente es un creyente en Dios. Tiene una relación con Dios. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo saber si ese psicólogo que se dice católico tiene una relación con Dios? Tú puedes hacerle las siguientes preguntas y estás en todo tu derecho. Pregunta número 1, ¿usted cree en Dios? Es una pregunta fundamental de la cual se puede desprender todo tipo de seguimiento que pueda hacer en la terapia contigo. ¿Usted cree en Dios? Él te puede decir sí o no. Si es católico, te va a decir que sí. Ahora bien, segunda pregunta, ¿tú practicas tu fe que dices tener en Dios? Él te puede decir sí, yo la practico. Tercer pregunta, ¿qué tan frecuente se acerca usted a dos sacramentos esenciales? La reconciliación y la Eucaristía. Porque déjenme decirles una cosa, hermanos, actualmente no solamente un psicólogo, en este espacio estamos diciendo precisamente lo del psicólogo, pero si quieres medir a un católico, hoy en día se mide
en la medida que sea eucarístico, que frecuente la reconciliación y obviamente que sea mariano. Lo mismo podemos decir de un psicólogo que se dice católico. Tú le puedes hacer esta pregunta: ¿qué tan frecuente es usted con sus dos sacramentos esenciales, que son sacramentos de sanación, la Eucaristía y la reconciliación? De las respuestas que te pueda dar esta persona, está en tus manos si tú le pones tu vida. Imagínate que la persona te dice: no creo en Dios. ¿Para qué le vas a exponer tu vida en las manos de alguien que no tiene una referencia en Dios? Si él te dice: no, es que no practico, yo prácticamente mi vida de fe está nula, ¿cómo le vas a poner tú tus procesos de comportamiento a una persona que no practica su fe que dice tener? Ahora, si un psicólogo católico dice que no se acerca a la Eucaristía y no se acerca a la reconciliación, porque te puede decir: bueno, pues no necesito mucho de esto, estoy equilibrado psíquicamente, pero una persona que se dice católica sin Eucaristía y sin el sacramento de la reconciliación, donde experimenta el perdón, que es la máxima medicina que hay para la psique humana, ¿cómo te puede dar seguimiento? Por tanto, todas las personas que me han preguntado: padre, ¿me puede recomendar usted algún psicólogo? En verdad se los digo, yo desconozco que haya psicólogos, hasta ahorita los círculos que yo conozco, no puedo recomendar absolutamente a nadie. Porque el psicólogo que se dice católico, al menos los que yo conozco y que se dicen católicos, no tienen un programa de vida espiritual, y esto es esencial. Un programa de vida espiritual, es decir, de una comunicación con Dios a través de la oración. Por tanto, mis hermanos, yo quiero comentarles a todos ustedes que este es precisamente uno de los objetivos de CLIAD, el empezar a conformar un grupo de psicólogos católicos que no se llamarían psicólogos católicos, serían directores espirituales. Son directores espirituales. En nuestra Iglesia Católica, en nuestra psicología católica, el psicólogo es un director espiritual. Por tanto, un director espiritual, lo primero que tiene que tener muy claro es un programa de vida espiritual a través de sus sacramentos y a través de su vida de oración. No estamos hablando de que tenga una vida de un monje con una contemplación profunda, con una vida de oración sistematizada, con una ascesis que viven los monjes. Pues no, pero sí tiene que tener un programa de vida espiritual y está vinculado con Dios en la oración. Así de que, mis hermanos, CLIAD quiere conformar este grupo de psicólogos y que Dios mediante iniciaremos una formación sistemática a través de este estudio diplomado en psicología católica que iniciaremos en febrero, si Dios nos lo permite, y es entonces cuando tendremos nosotros un número estimado de psicólogos católicos que están dispuestos a tener una vida estructurada de oración y entonces estarán capacitados para ser acompañantes de cada uno de ustedes, para que junto con ustedes vayan creciendo en perfección y santidad. Ustedes, mis hermanos, hagan mucha oración. Necesitamos mucho de su oración para que el Señor nos regale personas, psicólogos cristianos católicos o directores espirituales que vivan en orden a Dios y que puedan ser compañeros de sus hermanos en estos procesos de sanación psicoemocional o psicoespiritual. Por eso, mis hermanos, no dejen de hacer sus oraciones y recuerden que el reino de los cielos es algo que se conquista y solamente los violentos lo consiguen.